La lluvia de noviembre golpeaba los cristales del viejo café El Olvido con una rítmica insistencia que parecía querer decir algo. Dentro, el aroma a granos tostados y canela envolvía a Elena, quien intentaba concentrarse en las facturas acumuladas sobre la mesa de madera desgastada. Elena era una mujer de unos 35 años, de mirada cansada pero amable, que luchaba diariamente por sacar adelante su pequeño negocio y, lo más importante, la vida de su hija de 7 años, Lucía. Lucía, por el contrario, era un estallido de energía contenida. Sentada en el rincón de juegos del café, dibujaba soles con crayones amarillos, ajena a las preocupaciones financieras de su madre. El ambiente era tranquilo, casi melancólico, hasta que la campanilla de la puerta tintineó, anunciando la entrada de una ráfaga de aire gélido y una figura que parecía haber emergido de otra época. No era una cliente habitual. Era una anciana menuda, envuelta en un abrigo de lana gris demasiado grande para su cuerpo frágil. Su rostro era un mapa de arrugas profundas, y sus ojos, de un azul casi traslúcido, parecían observar no el presente, sino un recuerdo lejano. Caminó con pasos cortos y pesados hacia la mesa donde Lucía jugaba. Elena, desde la barra, observó con una mezcla de curiosidad y cautela. En un pueblo tan pequeño como el suyo, todos se conocían, pero aquella mujer era una completa extraña. La anciana se detuvo frente a la niña. No dijo una palabra. Simplemente extendió una mano temblorosa y dejó caer un pequeño trozo de papel, amarillento y doblado con precisión casi quirúrgica, sobre el dibujo de Lucía. Luego, tan rápido como había entrado, se dio la vuelta y desapareció tras la cortina de lluvia exterior. Elena se acercó rápidamente a su hija, sintiendo un escalofrío inexplicable. ¿Quién era esa señora, cariño? ¿Te dijo algo? Preguntó Elena, tratando de mantener la voz firme. Lucía levantó la vista, sus ojos grandes y brillantes reflejando una extraña serenidad. No habló, mamá. Solo sonrió un poquito, pero de esa forma en que la gente sonríe cuando está triste, respondió la niña con esa sabiduría involuntaria que a veces tienen los niños. Mamá, esa anciana me dio esto, dijo la niña mostrando un papel que lo cambió todo. Elena tomó el papel. Estaba frío al tacto, como si hubiera estado guardado en un bloque de hielo. Con dedos temblorosos, lo desdobló. No era una nota de agradecimiento ni un dibujo. Era un documento legal antiguo, un fragmento de una escritura de propiedad que databa de 1954. Pero lo que realmente detuvo el corazón de Elena fue la anotación escrita a mano en el margen derecho, con una caligrafía elegante y desgastada. La verdad no se entierra, solo espera a que alguien tenga el valor de cavar. El número 42 no es una dirección, es un juramento. Debajo de esas palabras, había una pequeña mancha de color carmesí, ya seca por las décadas, y la firma de un hombre que Elena reconoció de inmediato, su propio abuelo, Julián Alvear, un hombre que, según la historia familiar, se había marchado del pueblo sin dejar rastro hace más de 40 años, dejando a su abuela en la miseria y con una deuda moral que nunca se saldó. Elena sintió que el aire desaparecía de sus pulmones. El nombre de su abuelo era un tabú en su casa, un sinónimo de abandono y vergüenza. ¿Por qué una desconocida le entregaría esto a su hija? ¿Y qué significaba ese número 42? ¿Mamá? Estás blanca, dijo Lucía, tirando suavemente de la manga de su suéter. ¿Es algo malo? Elena miró a su hija y luego a la calle desierta a través del cristal empañado. La silueta de la anciana ya no se veía por ninguna parte, pero la sensación de que algo inmenso y antiguo acababa de despertar en su vida era innegable. Ese trozo de papel no era solo basura o un recuerdo perdido, era una llave a un pasado que Elena nunca quiso conocer, pero que ahora, por alguna razón, la buscaba a ella a través de la inocencia de su hija. La tranquilidad de su vida monótona se había quebrado en un instante. El papel quemaba en sus manos, y la lluvia afuera parecía ahora un lamento que exigía respuestas. Elena guardó el papel en el bolsillo de su delantal,
sabiendo que, a partir de ese momento, ya nada volvería a ser igual. El resto de la tarde transcurrió en una especie de neblina para Elena. Atendió a los pocos clientes que entraron buscando refugio de la tormenta, pero sus manos se movían mecánicamente mientras su mente regresaba una y otra vez al mensaje en el margen del papel. El número 42 no es una dirección, es un juramento. Las palabras parecían grabadas con fuego en su memoria. Cuando finalmente cerró el café y llegó a su pequeña casa en las afueras, el silencio habitual se sentía cargado de una tensión eléctrica. Después de cenar y arropar a Lucía, quien se quedó dormida casi al instante con esa paz envidiable de la infancia, Elena se sentó en la mesa de la cocina con una taza de té que pronto se enfrió. Sacó el papel del bolsillo y lo extendió bajo la luz amarillenta de la lámpara. ¿Qué escondías, abuelo? Susurró al aire, como si el fantasma de Julián Alvear pudiera responderle desde el vacío. Su abuelo había sido un hombre de pocas palabras, un carpintero hábil que, según los relatos amargos de su madre, un día simplemente no regresó del taller. Se llevó consigo los ahorros de la familia y, según las malas lenguas del pueblo, el corazón de una mujer que no era su esposa. Aquel escándalo había marcado a la familia durante décadas, condenándolas a la desconfianza y al aislamiento. Elena recordó que en el ático de la casa, entre cajas de libros viejos y muebles cubiertos con sábanas blancas, aún se conservaba un baúl que perteneció a su madre. Su madre nunca permitió que nadie lo abriera, diciendo que solo contenía polvo y decepciones. Tras su fallecimiento el año anterior, Elena lo había subido al ático, incapaz de enfrentarse a su contenido, pero también incapaz de tirarlo. Con una linterna en mano y el corazón latiendo con fuerza contra sus costillas, Elena subió las escaleras chirriantes hacia el ático. El aire allí arriba era denso, impregnado de un olor a madera vieja y humedad. Localizó el baúl en un rincón, debajo de una ventana circular por la que se filtraba la luz de la luna entre las nubes rotas. Forzó el candado oxidado con un martillo. Con un crujido de protesta, la madera cedió. Dentro, encontró lo que esperaba, mantas apolilladas, fotografías desvaídas por el tiempo y un viejo diario de cuero negro. Pero lo que no esperaba era encontrar una pequeña caja de madera tallada con el número 42 en la tapa. Al abrir la caja, sus manos empezaron a temblar. No había joyas ni dinero. Había una serie de fotografías en blanco y negro de una excavación arqueológica o de construcción, no estaba segura. En todas ellas aparecía su abuelo, pero no lucía como el hombre huraño de los retratos familiares. Se veía joven, vibrante, y estaba rodeado de hombres con uniformes que Elena no reconoció. Sin embargo, lo más perturbador fue encontrar un segundo recorte de papel, idéntico al que la anciana le había dado a Lucía. Al unirlos, las líneas de corte encajaban perfectamente, revelando un mapa parcial de los cimientos del antiguo ayuntamiento del pueblo. Un edificio que había sido destruido por un incendio sospechoso poco después de la desaparición de su abuelo. En el reverso del mapa, una frase nueva aparecía: si estás leyendo esto, Elena, es porque ella cumplió su promesa. No me fui porque quise. Me fui porque el número 42 ya no podía ocultar más cuerpos. Elena dejó caer el papel como si quemara. ¿Cuerpos? ¿Su abuelo estaba involucrado en un crimen? ¿O era un testigo? La mención de su propio nombre en un documento que parecía tener décadas de antigüedad le provocó un vértigo insoportable. Alguien sabía que ella nacería, alguien sabía que ella sería la receptora de este secreto. De repente, un ruido en el piso de abajo la sobresaltó. Fue un golpe seco, como el de una ventana cerrándose de golpe o una puerta siendo forzada. Elena apagó la linterna de inmediato, quedándose en la oscuridad absoluta del ático. Su respiración era errática. Escuchó con atención. Tap, tap, tap. Pasos lentos subían la escalera. No eran los pasos ligeros de Lucía. Eran pesados, deliberados. Elena se encogió detrás del baúl, apretando el diario contra su pecho.
La puerta del ático se abrió lentamente, dejando entrar un hilo de luz del pasillo. Una silueta se recortó en el umbral. ¿Elena? La voz era rasposa, pero extrañamente familiar. Elena no respondió. El miedo la mantenía paralizada. La figura dio un paso hacia adentro, y la luz de la luna iluminó por un breve segundo el rostro del intruso. No era un hombre. Era la misma anciana del café, pero esta vez no lucía frágil. Sus ojos brillaban con una intensidad febril. «Debes salir de aquí ahora mismo», dijo la anciana con urgencia. «Ellos saben que tienes la segunda parte. El 42 ya no es un secreto, es una sentencia de muerte». Elena sintió que el mundo giraba violentamente. La presencia de la anciana en su ático, en medio de la noche y con una advertencia tan lúgubre, desafiaba toda lógica. Sin embargo, había algo en la autoridad de su voz que le impedía gritar. Se puso de pie lentamente, soltando el martillo que aún apretaba con fuerza, y encaró a la mujer. «¿Quién es usted? ¿Y cómo entró en mi casa?», preguntó Elena en un susurro cargado de pánico y rabia. «Si no se va ahora mismo, llamaré a la policía». La anciana soltó una risa seca, un sonido que recordaba al crujir de las hojas muertas. «La policía es la última institución a la que querrías llamar en este pueblo, Elena. Muchos de los que llevan el uniforme hoy son hijos y nietos de los que ayudaron a tu abuelo a acabar, o de los que lo obligaron a hacerlo. Mi nombre es Clara, y fui la mujer que amó a Julián Alvear mucho más de lo que tu abuela jamás pudo entender». Elena retrocedió, golpeando la mesa de madera. Aquella era la otra mujer, la protagonista de los chismes que habían hundido el honor de su familia. Pero antes de que pudiera recriminarle nada, Clara levantó una mano, pidiendo silencio. «No hay tiempo para rencores de otro siglo. Lo que tienes en las manos, ese mapa y ese diario, es el registro de una atrocidad. En 1954, bajo el pretexto de construir el nuevo ayuntamiento, un grupo de hombres poderosos, los fundadores de las familias que aún dominan el comercio y la política aquí, decidieron ocultar algo que nunca debió ser encontrado. El número 42 no es una dirección de calle, Elena. Es el número de la fosa». Un trueno retumbó sobre el techo, haciendo vibrar las vigas del ático. Lucía se movió en el piso de abajo, soltando un pequeño quejido en sueños, lo que hizo que el corazón de Elena diera un vuelco. Su hija estaba en peligro. «¿Qué cuerpos?», logró preguntar Elena, con la voz quebrada. «Trabajadores, inmigrantes, personas que nadie reclamaría en aquella época», explicó Clara, acercándose un paso más. La luz de la luna revelaba ahora una cicatriz que recorría su cuello, un recuerdo permanente de una noche de violencia. «Tu abuelo era el carpintero encargado de las estructuras, pero cuando descubrió que el sótano del ayuntamiento estaba siendo usado para limpiar el camino de la expansión industrial, se negó a seguir. Trató de documentarlo todo. Él no huyó con el dinero, huyó para salvar su vida y la tuya, que por aquel entonces no eras más que una promesa en el vientre de tu madre». Clara extendió su mano hacia el diario. Él sabía que el ayuntamiento ardería. Sabía que borrarían las pruebas físicas, pero no contaban con que él dividiría el mapa. Una parte me la dio a mí, y la otra la escondió en el baúl de su hija, sabiendo que el destino, tarde o temprano, las uniría. De repente, un haz de luz potente barrió el jardín delantero desde la calle. El motor de un coche oscuro se detuvo frente a la puerta de la casa. Elena se asomó por la pequeña ventana circular y sintió que el frío le recorría la columna vertebral. No era un coche de policía. Era un todoterreno negro con los cristales tintados. Dos hombres bajaron, moviéndose con una precisión militar que resultaba aterradora. «Ya están aquí», susurró Clara con urgencia. «Han estado vigilando mi casa durante años, esperando a que yo diera el primer paso. Al dártelo a ti en el café, lo saqué de las sombras. Debes sacar a Lucía por la puerta trasera, por el camino del bosque que lleva a la vieja cantera. No puedo dejar mi casa.
no puedo huir así, exclamó Elena, sintiéndose atrapada en una pesadilla. Si se quedan, lo que hay bajo el número 42 seguirá siendo un secreto y ustedes serán el número 43 y 44, sentenció la anciana con una frialdad que cortaba el aire. Toma el diario. Hay una llave cosida en la contraportada. Esa llave abre la caja de seguridad del viejo banco que ahora es una biblioteca. Allí está la prueba final, la lista de los nombres de los responsables firmada por ellos mismos bajo coacción de tu abuelo. Es tu único seguro de vida. Elena escuchó el sonido de un cristal rompiéndose en la planta baja. El pánico se transformó en instinto puro. Corrió hacia las escaleras, bajó al dormitorio de Lucía y tomó a la niña en brazos, quien despertó confundida y asustada. SHHH, mi amor, es un juego. Vamos a hacer una acampada nocturna, mintió Elena, mientras envolvía a la niña en una manta. Mientras salían por la puerta de la cocina hacia la oscuridad del bosque, Elena miró hacia atrás por un segundo. Vio la luz del ático encenderse y escuchó gritos. Clara se había quedado atrás, enfrentando a los hombres para darles tiempo. Un solo pensamiento cruzó la mente de Elena mientras se internaba entre los árboles bajo la lluvia: su abuelo no era un traidor, era un guardián, y ahora el peso de la verdad descansaba sobre sus hombros. El bosque era una masa de sombras húmedas y ramas que azotaban el rostro de Elena mientras corría con Lucía en brazos. La niña, aunque asustada, se mantenía en un silencio absoluto, aferrada al cuello de su madre como si presintiera que cualquier sonido podría ser fatal. El eco de los gritos en la casa se había perdido tras el rugido del viento, pero el miedo seguía allí, palpitando en las sienes de Elena. Llegaron a la vieja cantera, un tajo profundo en la tierra que parecía una herida abierta. Elena conocía el terreno, de adolescente solía esconderse allí para leer, lejos de las amarguras de su madre. Logró encontrar el sendero lateral que conducía de vuelta hacia el pueblo, entrando por la parte trasera de la zona institucional. Su objetivo era claro: la biblioteca municipal. Aquel edificio, una imponente construcción de piedra que antes había albergado el banco principal del condado, se alzaba como un centinela en la plaza principal. Elena llegó jadeando, con los pies empapados y el corazón a punto de estallar. La plaza estaba desierta, iluminada solo por farolas que parpadeaban con una luz mortecina. Con manos temblorosas, Elena buscó el diario de cuero que había metido en su mochila antes de huir. Palpó la contraportada tal como Clara le había indicado. Allí, escondida bajo un doble forro de seda desgastada, sintió la forma rígida de una llave pequeña y plana. Con un tirón desesperado, rasgó la tela. La llave era de bronce, con el número 42 grabado en el cabezal. Escúchame, Lucía, susurró Elena, bajando a la niña al suelo frente a la pesada puerta de madera de la biblioteca. Tenemos que entrar. No hagas ruido, es un escondite secreto, ¿de acuerdo? La niña sintió con los ojos muy abiertos. Elena sabía que la puerta principal estaría cerrada, pero recordaba que la ventana del sótano, donde se guardaban los archivos históricos, solía tener un cierre defectuoso que el bibliotecario, un hombre mayor y descuidado, nunca se molestaba en arreglar. Tras rodear el edificio, Elena forzó la pequeña hoja de metal y cristal. Entraron en un sótano que olía a papel viejo, moho y a un tiempo que se negaba a morir. Utilizando la luz de su teléfono móvil, Elena guió a Lucía a través de las estanterías repletas de tomos jurídicos y registros civiles. Al fondo del pasillo, tras una reja de hierro que recordaba el pasado bancario del lugar, se encontraba la zona de las cajas de seguridad originales, que ahora servían para guardar documentos extremadamente raros o donaciones privadas. Elena buscó la fila de cajas de metal. Sus ojos recorrieron los números, 38, 39, 40. Y finalmente, el 42. Su mano temblaba tanto que le costó insertar la llave. Al girarla, el mecanismo emitió un clic metálico que resonó en el silencio sepulcral de la biblioteca como un disparo. Dentro de la caja no había oro, sino algo mucho más pesado,
una carpeta de piel con el sello del ayuntamiento de 1954 y un fajo de confesiones mecanografiadas. Elena abrió la carpeta. Eran actas de defunción no registradas, acompañadas de fotografías tomadas desde las sombras. Las imágenes mostraban camiones descargando bultos sospechosos en los cimientos del edificio mientras hombres de traje, rostros que Elena reconoció como los antepasados de las familias más ricas del pueblo, observaban fumando puros. Pero lo que la dejó sin aliento fue un documento final, un contrato de silencio firmado por su abuelo, Julián Alvear. Sin embargo, sobre su firma, él había escrito en letra minúscula y casi imperceptible, firmado bajo coacción. Los cuerpos están bajo el pilar norte. Si esto sale a la luz, yo ya estaré muerto, pero mi sangre hará justicia. ¿Lo sabías, abuelo? Lo sabías todo, murmuró Elena, sintiendo una mezcla de orgullo y tristeza infinita. Su abuelo no había sido un cobarde, había sido un prisionero de la verdad. De repente, las luces del techo de la biblioteca se encendieron de golpe, cegándolas. Elena cubrió a Lucía con su cuerpo, protegiéndola del resplandor. Es una lástima que hayas llegado tan lejos, Elena, dijo una voz calmada y profunda desde la entrada de la sala de archivos. Elena levantó la vista. En el umbral no estaban los hombres del todoterreno, sino el actual alcalde del pueblo, don Mauricio, un hombre que siempre le había dado los buenos días con una sonrisa impecable en el café. A su lado, los dos hombres corpulentos de la casa sostenían armas con silenciadores. Don Mauricio. ¿Usted? Elena intentó retroceder, pero estaba acorralada contra las cajas de seguridad. Mi abuelo fue uno de esos hombres de las fotos, Elena. Si esa carpeta sale de aquí, mi apellido, mi fortuna y el orden de este pueblo desaparecerán. Julián Alvear fue un problema hace 70 años, y parece que su nieta ha heredado esa molesta tendencia a escarbar donde no debe. Don Mauricio extendió la mano, esperando que ella le entregara el legado de su abuelo. En ese momento, Elena comprendió que el papel que la anciana le había dado a Lucía no solo había cambiado su destino, sino que la había puesto en el epicentro de una guerra que llevaba 7 décadas esperando su clímax. La luz de los fluorescentes zumbaba sobre sus cabezas, creando un ambiente aséptico que contrastaba con la suciedad emocional que emanaba de don Mauricio. Elena sentía el frío del metal de las cajas de seguridad en su espalda, pero más frío sentía el miedo que recorría el cuerpo de Lucía, quien se aferraba a su cintura con una fuerza desesperada. Dámela, Elena, repitió don Mauricio con una calma que resultaba más aterradora que cualquier grito. Entrégame la carpeta y podemos fingir que nada de esto ocurrió. Tu café necesita una reforma, tu hija merece la mejor educación. Yo puedo asegurarme de que el legado de los Alvear sea, finalmente, uno de prosperidad y no de miseria. Elena miró el documento en sus manos. Las confesiones, las fotos de los rostros impasibles mientras ocultaban crímenes bajo el cemento y la firma desesperada de su abuelo. Usted habla de prosperidad sobre una fosa común, dijo Elena, su voz ganando una firmeza que ella misma no sabía que poseía. Mi abuelo vivió como un paria, odiado por su propia familia, para que este secreto no muriera con él. No voy a vender su sacrificio por un poco de dinero sucio. Don Mauricio suspiró con una decepción fingida y asintió levemente a uno de sus hombres. El sujeto, un tipo de mandíbula cuadrada y ojos vacíos, avanzó hacia ellas. Elena sabía que no podía ganar en un enfrentamiento físico, pero el sótano de la biblioteca no era solo un depósito de papeles, era un laberinto de estanterías pesadas y pasillos estrechos. Corre, Lucía. Hacia la salida de emergencia del fondo. Gritó Elena, empujando a su hija hacia la oscuridad de los pasillos laterales mientras ella lanzaba la pesada carpeta de piel hacia el lado opuesto para distraer al guardia. El hombre se lanzó instintivamente hacia los documentos, dándole a Elena unos segundos preciosos. Ella no corrió hacia la salida, sabía que la alcanzarían antes de llegar.
En cambio, se adentró en la sección de archivos restringidos, donde las estanterías de hierro eran móviles y se desplazaban sobre rieles mediante manivelas manuales. Escuchó los pasos pesados de los dos guardias entrando en el laberinto. Elena llegó a la manivela del sector 4 y comenzó a girarla con todas sus fuerzas. El chirrido del metal oxidado llenó el sótano. Una fila de estanterías cargadas con toneladas de libros de derecho comenzó a cerrarse justo cuando el primer hombre intentaba cruzar. Él tuvo que retroceder bruscamente para no quedar aplastado, quedando atrapado en un callejón sin salida del archivo. «Búscala por el otro lado», rugió don Mauricio desde la entrada, perdiendo finalmente su fachada de civismo. Elena se deslizó entre las sombras, llegando hasta donde Lucía la esperaba, escondida tras un carro de libros. «Mamá, tengo miedo», susurró la niña con lágrimas en los ojos. «Lo sé, pequeña. Pero esa anciana no nos dio ese papel para que nos rindiéramos. Tu bisabuelo nos está cuidando». Elena se dio cuenta de que no podía salir con los documentos y quería que ambas sobrevivieran, pero tampoco podía dejarlos allí. Entonces recordó el escáner industrial que el bibliotecario usaba para digitalizar archivos antiguos, situado en un pequeño despacho acristalado en el centro del sótano. Si lograba enviar esos documentos por correo electrónico a la prensa regional antes de que la atraparan, el poder de don Mauricio se desvanecería en segundos. Se movió agachada, usando las estanterías como escudo. Llegó al despacho y cerró la puerta por dentro. Sus manos volaron sobre el teclado. El escáner comenzó a trabajar con una lentitud exasperante. Página 1. Página 2. Afuera, los guardias golpeaban las estanterías, tratando de encontrar el camino hacia ella. Don Mauricio se acercaba al despacho, su silueta recortada contra el cristal esmerilado. «Elena, no compliques más las cosas. Si ese archivo se envía, no habrá rincón en este país donde puedas esconderte». «No me estoy escondiendo, Mauricio», respondió ella mientras la barra de carga en la pantalla llegaba al 80%. «Estoy sacando a la luz lo que ustedes enterraron. El número 42 va a ser su tumba política». Un fuerte golpe sacudió la puerta del despacho. El cristal comenzó a agrietarse. Elena miró la pantalla. 95%. 98%. Justo cuando el cristal estalló en 1000 pedazos y la mano de uno de los hombres alcanzó el pomo de la puerta, un sonido electrónico confirmó el éxito, archivo enviado con éxito. Elena abrazó a Lucía y cerró los ojos, esperando lo peor. Pero el destino, o quizás el espíritu de Julián Alvear, aún tenía una carta por jugar. Desde la planta superior de la biblioteca, comenzó a filtrarse un sonido que nadie esperaba: sirenas. Muchas sirenas. Y no eran las del pueblo. Eran las de la policía estatal, acompañadas por el estruendo de un helicóptero que iluminó los ventanales altos del edificio con una luz blanca y salvadora. Don Mauricio palideció. Miró su teléfono móvil, que vibraba sin cesar con notificaciones de noticias de última hora. La anciana, Clara, no solo la había enviado a ella a la biblioteca, había enviado una copia de la ubicación y las pruebas a la unidad de delitos históricos de la capital horas antes. La puerta principal de la biblioteca fue derribada. Elena sintió que el peso de 70 años de silencio se levantaba de sus hombros. Pero mientras los agentes entraban, ella vio algo en el fondo del pasillo oscuro, la figura de la anciana, Clara, asintiendo levemente antes de desvanecerse en las sombras del sótano, cumplida por fin su promesa. El caos que siguió a la irrupción de las fuerzas estatales fue un torbellino de luces azules, órdenes gritadas y el gélido roce de las esposas cerrándose sobre las muñecas de don Mauricio y sus hombres. Elena permaneció sentada en los escalones de granito de la biblioteca, envuelta en una manta térmica, abrazando a Lucía. La niña, agotada por la adrenalina y el miedo, finalmente se había quedado dormida, ajena al hecho de que el nombre de su familia estaba siendo limpiado ante los ojos de todo el país. La noticia del envío de los documentos había corrido como la pólvora.
Mientras los peritos informáticos aseguraban los servidores de la biblioteca, un equipo especializado de la policía científica ya se dirigía al antiguo ayuntamiento. Ese edificio de arquitectura solemne que ahora funcionaba como centro cultural. Elena sabía que el siguiente paso sería el más doloroso, pero también el más necesario: excavar. A la mañana siguiente, el pueblo se despertó con el sonido de la maquinaria pesada. Las cintas amarillas de escena del crimen rodeaban el edificio del ayuntamiento. Elena, a pesar del cansancio, se presentó en el lugar. Necesitaba estar allí. Necesitaba ver con sus propios ojos que la insinuación de su abuelo no era producto de la locura o el rencor, sino de una conciencia atormentada. El inspector jefe, un hombre de rostro severo llamado Marcos, se acercó a ella mientras las excavadoras comenzaban a levantar las losas de mármol del ala norte. Señora Alvear, según los mapas que usted proporcionó y las notas de su abuelo, el punto exacto está bajo el refuerzo estructural principal, explicó el inspector. Si lo que dice el diario es cierto, estamos ante el mayor hallazgo forense de la región en décadas. No es solo un hallazgo, inspector, respondió Elena, observando cómo el polvo blanco del cemento se elevaba en el aire. Es una deuda que mi familia ha pagado con silencio y vergüenza durante 3 generaciones. Las horas pasaron con una lentitud tortuosa. El pueblo entero se agolpaba tras las vallas, observando en un silencio sepulcral. Las familias ricas, aquellas cuyos apellidos figuraban en las confesiones que Elena había filtrado, permanecían ocultas tras las cortinas de sus mansiones, sabiendo que su imperio de naipes estaba a punto de colapsar. Alrededor de las 3 de la tarde, el ruido de las máquinas se detuvo de golpe. Un murmullo recorrió a los operarios. Elena sintió un nudo en la garganta. El inspector Marcos le hizo una señal para que se acercara, aunque con precaución. Al descender al nivel de los cimientos, el aire se volvió frío y cargado de una humedad antigua. Bajo el pilar norte, oculto por una doble capa de ladrillo que no figuraba en los planos oficiales, los operarios habían hallado una cavidad sellada. Dentro, alineados con una macabra precisión, reposaban los restos de aquellos que el progreso había querido olvidar. Pero no era solo eso. En el centro de la fosa, sobre un pequeño cofre de metal que había resistido la corrosión, descansaba una placa de madera tallada por las manos de un experto. Elena reconoció de inmediato el estilo: era el trabajo de su abuelo. La placa tenía grabados los 42 nombres de las víctimas, y debajo, una última inscripción: justicia tardía, pero justicia al fin. Julián Alvear, testigo de la sombra. Dentro del cofre metálico, encontraron algo que hizo que Elena rompiera a llorar: el reloj de bolsillo de Julián y una carta sellada dirigida específicamente a ella. No a su madre, ni a su abuela, sino a la descendiente que tenga el valor de abrir la caja 42. La carta explicaba que Julián nunca huyó. Había sido capturado y obligado a sellar la fosa, pero logró esconderse en el último momento, viviendo el resto de sus días en la clandestinidad. Vigilando desde las sombras con la ayuda de Clara para asegurarse de que el secreto llegara a las manos adecuadas en el momento en que el poder de los culpables fuera más vulnerable. Él nunca nos abandonó, susurró Elena, apretando el reloj contra su pecho. Estaba esperando a que estuviéramos listas para ganar. Mientras los forenses comenzaban la penosa tarea de identificar los restos, Elena levantó la vista y vio, entre la multitud que rodeaba el lugar, a la anciana Clara. Esta vez no se desvaneció. Le dedicó una última sonrisa, una llena de paz, y tocó el colgante que llevaba al cuello antes de darse la vuelta y caminar, ahora sí con paso ligero, hacia el horizonte. 6 meses después de que el Pilar Norte revelara sus secretos, el pueblo ya no era el mismo. La estructura de poder que lo había asfixiado durante 7 décadas se había desmoronado como un castillo de naipes bajo la lluvia. Don Mauricio y otros 4 prominentes empresarios y exfuncionarios esperaban juicio en una prisión de alta seguridad, enfrentando cargos que iban desde obstrucción a la justicia hasta complicidad en homicidio múltiple. La noticia no solo había limpiado el nombre de Julián Alvear,
sino que había provocado una catarsis colectiva en una comunidad que, en el fondo, siempre había sospechado que algo podrido dormía bajo sus pies. Para Elena, el cambio fue profundo, pero más interno que externo. El Café El Olvido había sido rebautizado. Ahora, un elegante letrero de hierro forjado anunciaba la entrada a El Legado. El local ya no era un lugar de melancolía y cuentas pendientes, se había convertido en un centro de reunión donde la luz del sol entraba raudante por los ventanales limpios. Y donde las paredes lucían fotografías restauradas de la historia real del pueblo, incluyendo un retrato de su abuelo, joven y sonriente, con sus herramientas de carpintería. Una mañana de mayo, Elena se encontraba terminando de organizar la biblioteca del café cuando Lucía entró corriendo, con el cabello alborotado y las mejillas rosadas por el aire fresco de la primavera. «Mamá. Y mira lo que ha llegado», exclamó la niña, extendiendo un sobre de papel grueso y lacrado. Elena lo tomó con curiosidad. Al abrirlo, sintió una calidez que le recorrió el pecho. Era una invitación oficial para la inauguración del Memorial de los 42, un parque construido en el lugar donde antes se alzaba el ayuntamiento. Pero lo más especial era una nota manuscrita en el interior, con una letra que Elena reconoció con una mezcla de alegría y nostalgia. El juramento se ha cumplido, Elena. Los muertos descansan en paz y los vivos pueden caminar sin sombras. Cuida de Lucía. Ella tiene la luz que a nosotros nos fue negada durante tanto tiempo. Mi viaje termina aquí, pero el vuestro no ha hecho más que empezar. C. Elena caminó hacia la ventana y miró hacia la colina donde se encontraba la vieja casa de Clara. Estaba vacía ahora, la anciana se había marchado tan silenciosamente como había vivido, dejando atrás un rastro de justicia y una herencia que no se medía en monedas, sino en dignidad. Aquella tarde, Elena y Lucía caminaron de la mano hacia el nuevo parque. El lugar, que antes inspiraba un respeto casi religioso y sombrío, ahora era un espacio abierto, lleno de flores y bancos de madera. En el centro, una escultura de bronce representaba un árbol cuyas raíces se entrelazaban con los nombres de las víctimas. Al pie del monumento, una placa destacaba sobre las demás, a Julián Alvear, el hombre que guardó la verdad hasta que el mundo estuvo listo para escucharla. Mientras los dignatarios del Estado pronunciaban discursos sobre la transparencia y la memoria histórica, Elena se mantuvo en un segundo plano, disfrutando de la paz que tanto le había costado alcanzar. Sacó del bolsillo el reloj de su abuelo, que ahora funcionaba con un tic-tac rítmico y constante después de haber sido reparado. ¿Sabes, Lucía?, dijo Elena, agachándose a la altura de su hija. A veces, un pequeño trozo de papel puede pesar más que una montaña. Pero cuando tienes la verdad de tu lado, nada puede detenerte. Lucía sonrió y sacó de su bolsillo un dibujo. Ya no eran soles tristes, era un dibujo de ella, su madre y un hombre alto con un sombrero de carpintero, caminando juntos bajo un arco iris. Lo sé, mamá. El abuelo Julián me lo dice siempre en mis sueños, respondió la niña con una naturalidad que desarmó a Elena. La ceremonia terminó y la multitud comenzó a dispersarse. Elena sintió que, por primera vez en su vida, no tenía miedo del futuro. Las deudas estaban pagadas, los secretos desenterrados y el nombre Alvear ya no era un murmullo de vergüenza en los callejones, sino un símbolo de integridad. Al regresar a casa, Elena vio un pequeño sobre blanco debajo de la puerta de su café. No tenía remitente. Al abrirlo, solo encontró un pétalo de rosa seca y una frase final que cerraba el círculo de su existencia: la libertad comienza cuando dejamos de temer a nuestros fantasmas. Elena cerró los ojos, respiró el aire purificado por la lluvia y la verdad, y supo que la historia que comenzó con un encuentro fortuito en un café lluvioso había llegado a su fin. Pero para ella y Lucía, la verdadera vida, la que se construye sobre cimientos sólidos y honestos, acababa de comenzar. Si te ha gustado esta historia, no olvides darle a me gusta y suscribirte al canal para no perderte los próximos capítulos. Activa la campanita para que YouTube te avise siempre que suba un nuevo video.